Vemos esto. El agua está subiendo porque estas son moléculas de agua. En el caso de las plantas, por sus conductos normales, hasta llegar a las hojas. En las hojas, por evaporación, por el calor, se van yendo varias moléculas de agua, pero siguen subiendo otras de la fuente en las cuales está sumergida la raíz. Por lo tanto, esto es por capilaridad, cosa que mantuvo en intriga mucho tiempo a los biólogos. No se explicaban cómo es que se daba este flujo de líquido desde metros bajo la tierra hasta metros sobre ella, cuando no había una bomba que absorbiera y subiera. En casa, por ejemplo, si alguien vive en un último piso de un edificio, tiene que subir el agua por una bomba o por gravedad, como le hacemos normalmente con el agua de la llave. Pero se necesita una bomba, pues, para poderla subir a una altura considerable. Repito, no hay bomba en las plantas. ¿Cómo le hace? Por capilaridad. Y otros fenómenos, ¿no? También la evaporación que ya comenté y otros más. No vamos a entrar mucho en detalle porque no es el tema. Siguiente subtema, densidad y peso específico. Densidad. Es un concepto que a veces se nos complica entender, así que por favor atendamos aquí. No es complicado realmente, pero sí cuando no le ponemos la atención debida. Se dice que el hierro es más pesado que la madera, a veces pensamos eso, pero aquí no estamos considerando el volumen, no estamos considerando la cantidad. Si analizamos veríamos que esa aseveración es errada. ¿Por qué? Porque un tronco de un árbol pesa mucho más que un clavo de hierro, que un pequeño clavo de hierro. Sin embargo, ese tronco lo sumergimos en agua y flota. En cambio, ese clavito de hierro lo metemos en agua y se hunde. Entonces, ¿qué es lo que hace la diferencia? Para este caso, lo que debemos decir es que el mismo volumen de hierro pesa más que el de una madera. Es decir, tomamos un centímetro cúbico de hierro y un centímetro cúbico de madera y ahora sí veríamos que el centímetro cúbico de hierro pesa mucho más que el centímetro cúbico de madera. ¿Pero qué es la densidad? Es la cantidad de masa contenido en cierto volumen, masa entre volumen. A la densidad la vamos a representar con este símbolo que se lee Rho. Es una letra griega, Rho. Rho entonces es la densidad. Para efectos de fórmula, si quieren póngale una D minúscula, no pasa nada. La densidad entonces es igual a la cantidad de masa entre el volumen de esa cantidad de masa. Esto es lo que significa cada cosa, M masa y V volumen. La densidad se mide en kilogramos por metro cúbico porque la masa se mide en kilogramos y el volumen se mide en metros cúbicos. Aquí tenemos algunos valores de densidad. El del aluminio es 2700 kilogramos por metro cúbico. Un metro cúbico es un cubo de un metro por lado, mentalícenlo. Si ese metro cúbico lo llevamos a la báscula, nos va a dar 2700 kilogramos. El caso del agua a 4 grados centígrados, porque el agua tiene un comportamiento especial, lo vamos a ver más adelante. A 4 grados centígrados, un metro cúbico de agua tendrá una masa de 1000 kilogramos. El cobre, un metro cúbico de cobre, tendrá una masa de 8900 kilogramos. En el caso del alcohol, un metro cúbico tendrá una masa de 790 kilogramos. Un metro cúbico de oro tendrá una masa de 19.300 kilogramos. Y por último, en estos ejemplos, un metro cúbico de aire tendrá una masa de 1.29 kilogramos. El aire pesa, tiene una masa, por lo tanto tiene peso también y ocupa un volumen. En este caso, un volumen de un metro cúbico de aire tiene una masa de 1.29 kilogramos, apenas un poco más de un kilogramo, y estamos hablando de un metro cúbico. Y esto de la densidad es importante cuando hablamos de flotabilidad. La flotabilidad de los sólidos en líquidos depende de las densidades de ambos. Por ejemplo, si el sólido es más denso que el líquido, se va a hundir. En el caso que tenemos aquí, en este caso el sólido huevo es más denso que el líquido agua, se hunde. Por el contrario, si es más denso, flota. Por ejemplo, el corcho y el agua, o este caso, el agua con sal y el huevo. El huevo flota, no se hunde.
¿Cómo se calcula la densidad de algunas sustancias? Ahorita lo explicamos y más adelante lo volvemos a aclarar. Vean la imagen, tenemos tres sustancias. El fluido marrón es el más denso de los tres, por eso se va al fondo. El fluido azul es más denso que el amarillo, pero menos denso que el marrón, por eso queda arriba de él, pero abajo del otro, del amarillo. Y el fluido amarillo es el menos denso de los tres, por eso es que flota sobre ellos. Ahora, introdujeron sustancias sólidas. La tuerca es la más densa, por eso se va al fondo, es más densa que ellos tres. La uva es más denso que el azul y el amarillo, pero menos denso que el marrón. Y la tapa de plástico es más densa que el fluido amarillo, pero menos densa que los otros dos, por eso flota en el azul, pero se hunde en el amarillo. Eso es la densidad. Y lo que ya habíamos comentado en la tabla pasada, aquí se explica con valores más pequeños. Un centímetro cúbico de agua, es decir, un cubito pequeño de 1 centímetro por lado, imagínenselo por favor, mentalícenlo. Si lo subimos a la báscula, notaremos que su masa es de 1 gramo. La del plomo, 1 centímetro cúbico de plomo, un cubito de 1 centímetro, eso es pequeño, nos daría una masa de 11.3 gramos. Y por último, la densidad del corcho. 1 centímetro cúbico de corcho, es decir, un cubito de 1 centímetro por lado, tendría una masa de 0.5 gramos. Por eso decimos que la densidad del corcho es de 0.25 gramos por cada centímetro cúbico. ¿Cómo se mide entonces la densidad? Aquí tenemos de manera muy general la manera. En el caso de un líquido, medimos la masa en una balanza. En el caso de un sólido igual. En el caso del gas es más complicado. Tendríamos que encontrar la masa primero de un recipiente, extraído previamente todo el gas, todo lo que haya, al vacío pues, y ya anotamos ese valor. Después, ahora sí lo abrimos y automáticamente entraría aire o el gas que vamos a analizar. Se tapa, se cierra herméticamente y se encuentra la masa. Al valor que vamos a obtener se le resta el del recipiente y la diferencia es la masa de ese gas. Para medir el volumen, en el caso de un líquido, utilizamos un recipiente graduado, por ejemplo una probeta o un matraz, etc. Algo que ya tenga los valores de medición. En el caso de un sólido, si es uniforme, basta con medir sus lados. Los multiplicamos entre sí y el resultado ya es su volumen. Pero si tienen forma indefinida, como esta sustancia, tenemos que introducirla en una probeta, en un matraz, en un recipiente que tenga graduaciones. Colocamos primero agua a cierto nivel, introducimos la piedra y la diferencia de nivel será el volumen de esa sustancia, de esa piedra, de ese cuerpo sólido. Y por último, simplemente dividimos la masa de acá, dependiendo de qué sustancia se trate, entre su volumen. Así se calcula la densidad. Así se mide la densidad. Veamos un ejemplo de cómo encontrar la densidad de una sustancia que no conocemos. Se tiene una sustancia X, como lo acabo de decir, no la conocemos. Y se desea determinar qué sustancia es a partir de su densidad. Para el caso de esta sustancia X, se tuvieron que colocar tres pesas, una de 400 gramos, otra de 40 y una más de 5 gramos. Entonces, ¿cuál es su masa? La suma de las tres, 400 más 40 más 5. Su masa es de 445 gramos. Ya sabemos uno de los dos datos que necesitamos. Nos falta calcular su volumen. Si observan, tiene una forma irregular. No es cúbica, no es esférica, por lo tanto, no podemos calcularlo utilizando alguna fórmula. Vamos a utilizar una probeta, un matraz o algún recipiente graduado. Le agregamos 220 centímetros cúbicos de agua a una probeta, un valor ya conocido. Si observan, al introducir la sustancia, el agua sube de volumen, sube su nivel. ¿Cuál es el volumen de esta sustancia? La resta de estos dos, 270 centímetros cúbicos menos 220 centímetros cúbicos. Esto es 50 centímetros cúbicos. Hagan memoria, para calcular la densidad,
tenemos que dividir la masa, 445 gramos, entre el volumen, 50 centímetros cúbicos. O sea, esto, la densidad es igual a la masa entre el volumen. La masa 445 gramos, el volumen 50 centímetros cúbicos. Hagan la división, a mí me resultó 8.9 gramos por cada centímetro cúbico, que si buscamos en tablas, encontraríamos que coincide con el cobre. Por lo tanto, esta sustancia es cobre. Son 445 gramos de cobre y ocupan un volumen de 50 centímetros cúbicos. Su densidad es de 8.9 gramos por centímetro cúbico. Encontramos entonces de qué sustancia se trata a partir del conocimiento de su densidad. Hay un concepto muy importante que se llama gravedad específica. Voy a dejar que una maestra lo explique porque encontré este videíto y se me hizo muy interesante, aparte de que lo explica mucho mejor que yo. ¿Qué significa la gravedad específica? La gravedad específica de un objeto es la densidad de ese objeto dividida entre la densidad del agua. La densidad del agua es 1000 kilogramos por metro cúbico. Por ejemplo, la densidad del oro es de 19.300 kilogramos por metro cúbico, por lo que la gravedad específica del oro es 19.300 kilogramos entre metro cúbico sobre 1000 kilogramos entre metro cúbico, que es igual a 19.3. La densidad de la catsup es de 1400 kilogramos por metro cúbico, por lo que su gravedad específica es 1400 kilogramos por metro cúbico entre 1000 kilogramos por metro cúbico, o sea, 1.4. Noten que la gravedad específica no tiene unidades, ya que es la proporción de una densidad entre otra, por lo que las unidades se cancelan. ¿Y por qué nos interesa definir algo llamado gravedad específica? Bueno, una cosa genial de la gravedad específica es que para algo que flota, la gravedad específica nos indica la fracción del objeto que está sumergido o que estará por debajo del agua mientras flote. Por ejemplo, digamos que tenemos un cubo de madera con una gravedad específica de 0.2. Este va a flotar en el agua y ya que su densidad específica es de 0.2, el 20% del volumen total de este cubo va a estar sumergido por debajo del agua mientras flote. Si el cubo de madera tuviera una gravedad específica de 0.6, entonces el 60% de este cubo va a estar por debajo del agua. El hielo tiene una densidad de 920 kilogramos por metro cúbico, lo que quiere decir que el hielo tiene una gravedad específica de 0.92. Y es por eso que el 92% de un iceberg se va a encontrar por debajo de la superficie del agua. Pero ¿qué pasaría si usáramos un cubo que tiene una densidad de 2700 kilogramos por metro cúbico? La gravedad específica sería de 2.7, lo que significa que el 270% de este cubo va a estar por debajo del agua, pero no podemos tener más del 100% de algo bajo el agua. Aun cuando el objeto se hunda, la cantidad máxima que va a estar sumergida va a ser el 100% del objeto. Así que si la gravedad específica de un objeto es mayor que 1, ese objeto se va a hundir, al menos si lo soltamos en agua, y tendrá exactamente el 100% de su volumen sumergido en el agua. Normalmente cuando las personas se refieren a la gravedad específica, se refieren a la densidad del objeto dividida entre la densidad del agua, pero algunas veces nos es útil definir la gravedad específica con respecto a un líquido que sea diferente del agua. Por ejemplo, si tuviéramos madera con una densidad de 638 kilogramos por metro cúbico, flotaría en aceite, ya que la densidad del aceite es de 850 kilogramos por metro cúbico, y aún así podríamos encontrar la proporción de esta madera que estaría por debajo de la superficie de este líquido. Simplemente tenemos que usar la densidad del aceite en lugar de la densidad del agua en la fórmula de la gravedad específica. Si lo hacemos, nos daremos cuenta que la madera va a flotar en este aceite con un 75% de su volumen sumergido en el aceite.